Este es el análisis intermercado del mercado americano. Como siempre nos vamos a concentrar en los cuatro sectores que es más importante seguir, que son los commodities a través del índice de commodities, el Dow Jones, que al final nunca lo cambió por el Standard & Poor's, el índice del dólar y la tasa de 10 años como representante del mercado de bonos. Vamos a empezar con el índice de commodities, el CRB Index, y vemos cómo ya lo había mencionado la semana pasada, teníamos nuestra resistencia make or break en la zona 19.15 aproximadamente, y justo en la fecha definida, el 6 de enero, vemos la barrita negra acá, dio lugar a una resistencia, porque los indicadores de resistencia básicamente indican eso, o si se quieren, una aceleración al alza. En este caso se demostró como una resistencia y vemos que después de testearla durante 4 ruedas, dio lugar a una caída interesante. Vamos a borrar los radios de Fibonacci para que se vea claramente, y vemos que a pesar de esta corrección todavía es un movimiento completamente contratendencial, ya que vemos que la señal de compra que se generó en la zona cuando se dio el quiebre de 15, que dio lugar a una importante ganancia en el índice, todavía sigue activa, no se anuló bajo ningún concepto, a pesar de que tenemos un 79% de probabilidad de nuevo mínimo. Así que la proxy de señal de venta secundaria que yo uso para adelantar a ver si se va a cruzar, todavía encima está bastante lejos, y lo importante es que la continuación de la señal de compra habilita que todavía podamos tener un cierto grado de certeza que vamos a ir a buscar nuevamente en el corto plazo la zona de $20. El stop en casos como este sería precisamente el nivel que dio la señal de compra, es decir, esta zona es una buena zona para recomprar para el que vendió en la zona de 20. Esto no es un consejo, solamente les doy mi visión. Y esta ya es la zona para comprar en una forma interesante, más teniendo en cuenta este patrón de reversión y estas colitas que hizo estos 3 días, lo que significa que hay una debilidad ya a la baja. No hay que esperar la zona de 15, esta es una buena zona, y poner un stop precisamente en la zona de 14.90 por si se da un quiebre decisivo de este nivel, pero de todos modos todo aparenta que continuaría el mercado de commodities. En términos del Dow Jones, después de ir a buscar la fuerte resistencia de 9.000, realmente el mercado se derritió, la baja fue realmente muy violenta hacia la zona de 8.000, y como habíamos mencionado varias veces en el pasado, es verdad que tenemos un 53% de probabilidad de nuevo mínimo respecto de la zona, en el caso del día, que es el operable del Dow Jones, en la zona de 74.90-75. Pero hay algo muy importante respecto de esto. Esto que vemos aquí fue una exacerbación vía pánico. El verdadero soporte a tener en cuenta es 80, y como mencioné en varias ocasiones, es muy difícil que se genere un nuevo mínimo respecto de este nivel. Es decir, 80 es un nivel muy importante, y a menos que haya un pánico realmente feroz nuevamente, no podríamos ir a la zona de 75 nuevamente. Si se quiebra 80, sí se aceleraría nuevamente el periodo de baja, pero por ahora no es el caso. El Dow Jones por ahora está en señal de venta desde el día 13 de enero, y con un quiebre decisivo de 85 en esta barrita de acá, dio oportunidad de este trade bajista muy feroz, que había que cerrarlo rápidamente porque era una operación bajista muy cortita, ya que es un canal que realmente oscila entre 80 y 90, es muy cortito el canal, a pesar de que estamos hablando de un 20%, un poquito más del 20%, hay que tener mucho cuidado de operar, y la forma más adecuada de operar un tipo de patrón como este es comprar en 80 y vender en 90, alguna va a salir mal, pero ahí con un stop rápido podemos dar vuelta a la operación, ya que si yo vendo en 90 y compro en 80, el día que quiebra para abajo o quiebra para arriba, simplemente cierro la posición. Y en caso supongamos que estuviéramos hablando de que quiebra a 90, cierro la venta, compro más, ¿sí? Pues yo me vendí en 90, cuando cruza en forma decisiva, cierro, compro y ya sé que el papel va a continuar. Y en el caso de 80 lo mismo, si yo compro en 80 y me salta el stop, vendo y voy a buscar 75, así que en realidad es el mercado accionario americano, el día en particular, es brillante para hacer eso: comprar en la zona de 80, vender en la zona de 90, y la vez que no salga, darse vuelta e ir en la dirección que veo, porque es una operación garantizada. En el caso del índice del dólar, la semana pasada habíamos mencionado que era muy improbable que se generara un nuevo mínimo, que se estaba apuntando a una reversión de esto. De hecho, esto fue lo que sucedió. Vamos a borrar esto de aquí, y vemos que tenemos una señal de compra confirmada, pero media confusa, y básicamente apunta que tendríamos una continuación al alza, como era de esperarse. Esto fue una corrección completa, como mencionamos varias veces en el pasado, y dio lugar a que 80 era un soporte lo suficientemente fuerte para mantenerse a la presión vendedora y salir nuevamente. Y vemos cómo intenta superar 85, también es una resistencia importante, pero tenemos un 62% de probabilidad de nuevo máximo, lo cual implica que en el corto plazo hay una alta probabilidad de que vayamos nuevamente a buscar la zona de 90, es decir, un euro mucho más deprimido de lo que está actualmente. El
punto de referencia de este movimiento que vemos aquí es este de aquí, que duró 6 ruedas de pivot a pivot, y por ahora este lleva 2, así que denle un tiempo, no necesariamente va a quedar 85 ahora. Lo importante es que bajo ningún concepto quiebre la zona de 82,80, porque si ese fuera el caso, se anularía la posibilidad de que esto sea un impulso bajista, y en ese caso solamente sería un movimiento contratendencial para luego continuar un proceso similar a este, lo cual por ahora parece imposible. Finalmente, la tasa de 10 años. Habíamos hablado de que, a pesar de las fuertes salidas desde 2, era muy difícil que quedaran en esta etapa 2,5 porque es una resistencia importante, y tenemos un 78% de probabilidad de nuevo mínimo. La señal de compra se anuló, no hay señal de venta por ahora, y recuerden que nuevo mínimo en realidad significa ir nuevamente a 2. Parece difícil por ahora, pero podría ser el caso. Lo más probable es que esto sea un patrón de salida, más allá de si se mete un nuevo mínimo hacia la zona de 2 o no. Eventualmente vamos a quebrar 2,50 y vamos a volver a estas zonas altas de 3,5 y 4. El tiempo dirá en cuánto tiempo, eso es lo importante en realidad, sobre todo con la Fed con tasas tan bajas. Para recapitular, hay operaciones muy claras en el mercado accionario, en particular en el día, comprando en 80, vendiendo en 90, y el día que quiebre ir en dirección que quiebre después de haber cerrado. El índice del dólar sigue alcista, lo mismo que los commodities, normalmente van de la mano. Y finalmente hay que esperar una baja sostenida del mercado de bonos, ya que está en zona de máximos, y el comportamiento de la tasa apunta que pronto va a haber una caída fundamental. Entonces lo recomendable es operar commodities, operar índice del dólar y finalmente hacer estas operaciones que mencioné en el mercado accionario vía el día.